Hola, bienvenidos a este análisis donde vamos a desgranar qué es exactamente el TDAH. Se oye hablar mucho de ello, así que vamos a poner un poco de orden y a ver las cosas con claridad. A ver, ¿por qué cuesta tanto concentrarse a veces? Todos hemos tenido esos días en los que parece imposible centrarse en una sola cosa. Pero, ¿qué pasa cuando esa sensación no es la excepción, sino más bien la norma? Justo esa pregunta es el punto de partida para entender todo esto. Para no perdernos, aquí tenemos la ruta que vamos a seguir. Primero, veremos qué es el TDAH. Luego, los síntomas, que cambian bastante con la edad. Después, desmontaremos unos cuantos mitos. Hablaremos del camino a seguir si hay sospechas. Y por último, de cómo gestionar e incluso potenciar sus características. ¡Vamos a ello! Venga, pues empecemos por lo básico, por el principio de todo. Antes de meternos en jardines, hay que responder a la pregunta clave. ¿Qué es en realidad el TDAH? Porque no va de poner etiquetas, sino de entender una diferencia neurológica. Vale, y aquí está el meollo de la cuestión. El TDAH no es falta de ganas, ni de inteligencia, ni de esfuerzo. Es, como vemos, un trastorno del neurodesarrollo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay una base biológica, que el cerebro funciona de una forma distinta. Concretamente, hay diferencias en la química cerebral, sobre todo en cómo se gestiona la dopamina, que es la que nos da la motivación, ¿sabes? Por eso es tan importante entender que no es una elección. Y ojo, porque no todo el TDAH es igual. Hay, digamos, tres tipos principales. Está el predominantemente inatento, que es cuando lo que más cuesta es concentrarse. Luego el hiperactivo impulsivo, que se asocia más al movimiento y actuar sin pensar. Y finalmente el combinado, que es, pues eso, una mezcla de los dos. Perfecto. Ahora que tenemos la base, vamos a ver cómo se ve todo esto en el día a día. Es clave reconocer las señales porque de verdad cambian un montón de la infancia a la vida adulta. Lo interesante de esta tabla es ver cómo evolucionan los síntomas. En los niños, la hiperactividad es súper visible, muy física, ¿no? El típico que no para quieto. Pero en los adultos, esa inquietud a menudo se va para adentro, se convierte en una sensación de nerviosismo interno. Y los problemas pasan a ser otros: organizar el tiempo, procrastinar, vamos, el caos del día a día. Muy bien, llegamos a un apartado que me parece fundamental. Vamos a separar el grano de la paja y a desmontar unos cuantos mitos sobre el TDAH, que hay muchísima confusión por ahí. Empezamos fuerte, con uno de los mitos que más daño hacen. Esta idea de que el TDAH aparece por una mala educación o porque los padres no lo han hecho bien. Pues como queda bien claro, esto es un mito, con todas las letras. Y es terrible porque genera un sentimiento de culpa totalmente injustificado en las familias. Y este dato es la prueba definitiva. Entre un 70 y un 80%. Es una barbaridad. Esa es la probabilidad de que el TDAH se herede. Para que nos hagamos una idea, esto significa que el factor genético es, de lejos, el más importante. Así que no tiene que ver con la crianza. Vamos con otro clásico. La culpa es del azúcar, o de que se pasa el día viendo la tele. ¿A qué suena familiar? Pues una vez más, la evidencia científica nos dice que no. Otro mito que hemos oído 1000 veces, pero que no tiene una base real. Ahora, aquí sí que hay un matiz importante. Que el azúcar o las pantallas no sean la causa no significa que no influyan. Un entorno con mucho estrés, una mala alimentación, todo eso puede hacer que los síntomas se noten más. Pero una cosa es empeorar los síntomas y otra muy distinta es ser la causa. La causa, recordemos, es del neurodesarrollo. Bueno, una vez aclarados estos puntos, la pregunta es evidente. ¿Y ahora qué? ¿Qué se hace si alguien cree que puede tener TDAH? Pues vamos a ver los pasos lógicos para encontrar ayuda. El camino es bastante claro. Lo primero y lo más importante es buscar una evaluación profesional, un psicólogo, un psiquiatra, alguien cualificado. Después, un paso clave es la educación. Entender cómo funciona el propio cerebro ayuda muchísimo a quitarse la culpa. Y por último, el tratamiento, que no es una sola cosa, sino una combinación de terapia, apoyos prácticos y, solo si un médico lo ve necesario, medicación. Y esto nos lleva a la última parte, que a mí me parece la más potente, porque no se trata solo de sobrevivir o gestionar un problema, se trata de aprender a vivir bien e incluso a sacarle partido a estas características. Lógicamente, las estrategias cambian con la edad. Con los niños se trabaja mucho con rutinas visuales, con refuerzos positivos, y es vital que la familia y el cole vayan de la mano. Con los adultos el foco se pone más en el autocuidado y en crear sistemas que ayuden, alarmas, aplicaciones, agendas, herramientas para gestionar las responsabilidades. Y me encanta este concepto que se menciona, porque le da la vuelta a la tortilla. Si se gestiona bien, el TDAH puede traer consigo lo que a veces se llaman superpoderes.
Y aquí vemos dos ejemplos clarísimos. Por un lado, la hiperfocalización. Es esa capacidad de meterse de lleno, pero de lleno de verdad, en algo que interesa. Y por otro, una creatividad brutal, una facilidad para encontrar soluciones que nadie más ve. Es una forma muy poderosa de ver que ser diferente no tiene por qué ser malo. Así que terminamos este recorrido con una reflexión. Tener información es el primer paso. Entender qué es y qué no es el TDAH lo cambia todo. Por eso, la pregunta final es una invitación a la acción. Si algo de todo esto ha resonado y si el siguiente paso es hablar con un especialista. Buscar ayuda profesional es, sin duda, un acto de valentía.